Como parte de la unidad número 3, características de la psicoterapia grupal, en esta ocasión se abordará el tema de grupos operativos, todo lo que concierne al psicodrama, el papel del grupo, los modelos fundamentales que se encuentran en cuanto a grupos se refiere, como son los grupos de encuentro y los grupos operativos. Algunas preguntas que pueden introducirnos a la temática en cuestión y que se sugiere sean contestadas son las siguientes. Construir un concepto en diadas sobre el grupo de terapia grupal. ¿Qué actividades debe tener un grupo operativo? ¿Ante qué situaciones se incorpora una persona en un grupo terapéutico? ¿Cuáles son las diferencias que existen en una intervención individual y el grupo operativo? Estas preguntas se sugiere que sean a manera de reflexión y sean contestadas a partir de las nociones que tú tienes o que consideras sobre la terapia en grupo. Un grupo operativo, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿En qué consiste? Bien, es un instrumento de intervención múltiple, es un espacio de trabajo, se evitan regresiones inútiles, se manejan esclarecimientos, se manejan reflexiones y se debe por lo tanto trabajar con un máximo de 15 personas. En este sentido, es un espacio en donde se manejan diversas temáticas que deben ir encaminadas de manera reflexiva tanto a partir de lo que el paciente dice de manera individual como lo que retoma a partir de los demás participantes. Surge entonces una interrogante bastante importante que concierne en qué hacer si se excede el número máximo de personas, es decir, si hay más de 15 personas. Bueno, en este sentido se tiene que llevar a cabo grupo paralelo, 2 o más, los que sean necesarios, para poder entonces llevar a cabo una atención oportuna, una atención eficaz, ya sea que se hagan, si se tienen 16 personas, bueno, entonces lo más conveniente sería hacer 2 grupos de 8 personas. De pronto en la presente diapositiva se presenta Enrique Pichón Riviere, médico psiquiatra suizo nacionalizado argentino, considerado uno de los instructores del psicoanálisis en Argentina y generador de la teoría de grupo conocida como grupo operativo. Cuando un grupo operativo es amplio, ¿cuál es la primera característica o lo primero que sucede? Se libera la palabra reprimida, se lleva a cabo la catarsis, es decir, los participantes expresan por medio de la palabra todo aquello que emocionalmente estaba reprimido. Por otro lado, se dramatiza todo aquello que se quedó guardado, sobre todo cuando hay conflictos interpersonales, y todos los que participan en el grupo fungen como sostén. ¿Cuáles son las características estructurales del grupo operativo amplio? Ya se había dicho anteriormente que se deben hacer, se sugiere que se hagan grupos alternos cuando son más de 15 personas. Sin embargo, a veces en las instituciones esto no es posible. Por lo tanto, un grupo operativo amplio se considera que debe de ser de 20 a 40 personas. En ese sentido, quien coordina el grupo se sitúa en la parte central y se debe contar con un observador externo, quien va a tomar nota, quien va a hacer un registro de todo lo que va a suceder o está sucediendo durante
las sesiones y sobre todo hace sugerencias pertinentes. Por otro lado, las sesiones demoran de 2 a 2 horas y media y se recomienda que de una sesión a otra las personas se cambien de lugar y también el grupo cambie de lugar para la siguiente sesión. Didier Anziu, psicoanalista francés, es conocido por sus estudios sobre el autoanálisis de Freud y la dinámica de grupos, así como por su teoría del yo-piel, que describe la formación del pensamiento y de la personalidad a través de las experiencias tácticas. Hay aquí una conjunción del psicoanálisis con la terapia de grupo y entonces las personas van conformando a partir de las experiencias de otras personas que si bien no se pueden tener de manera directa, pero sí a través de la terapia de grupo. Entonces ahí las personas van formando o reconfigurando su pensamiento y parte de sus rasgos de personalidad. Ahora, este rollo de la dinámica de grupos debe de verse a partir de la teoría de los sistemas, porque un grupo tenemos que tener en cuenta que se compone de diferentes miembros, que no basta con sumarlos todos y contemplar al grupo como la suma de todas estas personas, sino ver a esas personas a partir de sus relaciones, de las interacciones que generan entre ellas, de lo que cada persona aporta al grupo y de lo que el grupo le aporta a las personas, y además de cómo ese grupo se diferencia de otros grupos también. Por otro lado, también se involucra la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick. Ya hay que revisar un poco acerca de esto, donde hay diferentes axiomas. Uno de ellos es que es imposible no comunicarse, entonces en la terapia de grupo todo el tiempo se comunica algo. Y también existen estudios en cuanto a dinámica de grupo se refiere desde un punto de vista empírico y estadístico. Entonces la dinámica de grupos no nada más se debe de ver desde un punto de vista cualitativo, sino también hay estudios que se han hecho a partir del positivismo, de la metodología cuantitativa, en donde se tienen parámetros como más objetivos, más exactos a partir del uso de la estadística descriptiva e inferencial. Quien desee también meterse en este rollo del psicodrama, pues debe de considerar el lenguaje verbal, escuchar lo que dicen las personas, analizar el contenido, la forma en que ese contenido se emite, se expresa, pero a su vez también es importante conocer el lenguaje no verbal. Entonces alguien que quiera también considerar el lenguaje no verbal debe de tener un entrenamiento bastante efectivo para poder considerar algunas posturas corporales y poder inferir un poco más allá de lo que la persona nos está diciendo por medio del lenguaje oral. Y adentrándonos un poquito más con esta cuestión del psicodrama, ¿en qué consiste? Bueno, el psicodrama en sí es una escena dramática como parte de la terapia, lleva una secuencia y en ese sentido es un ritual de curación. Está pensado para llevarse a cabo en una sola sesión. No es de que dramaticemos una parte de una situación y continuamos con lo demás en la otra sesión, no. Debe de abrirse y cerrarse en una sola sesión todo aquello que se desee manejar. Se trabaja a partir de una propuesta concreta, es decir, tenemos que tener en claro lo que queremos representar. No se actúa como tal. No vamos a evaluar si eres buen actor o mal actor, se recrea. Es decir, se tiene que tener una dimensión, tener una idea clara de qué es lo que sucedió y cómo fue que sucedió tal circunstancia. El participante no nada más es el paciente, también el terapeuta y uno que otro auxiliar, y funciona como contención. No quiere decir que vas a detener el sufrimiento o aquella emoción que te genera conflicto o está de más, sino vas a aprender a manejarla. Y sobre todo, vamos a ayudar a las personas a que considere aquello que está apenas existente en su vida como aquello que está realmente presente. Aquello que pasó, pero todavía se trae en cierto grado al presente y se debe dejar ir,
como aquello que ni siquiera ha sucedido, pero tenemos a lo mejor una idea o una inquietud de que suceda, pero hay que centrar a la persona en el aquí y en el ahora. Jacob Levy Moreno fue un reconocido psiquiatra, teórico y educador. Es el fundador en sí del psicodrama, de la sociometría y uno de los pioneros de la terapia grupal. Por el momento es todo. Se presentan a continuación las referencias utilizadas para el manejo de este contenido, que espero te ayuden a ampliar un poco más esta temática. Hay otras referencias en internet, es importante seguir investigando, pero en estas diapositivas te mostramos un poco sobre los antecedentes y los elementos centrales de lo que concierne a los grupos operativos, pero de manera específica al psicodrama. Mi nombre es Alejandro Ramírez Ferrusca y espero te haya servido esta información. Hasta pronto.